¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de La Arboleda Sagrada. Hoy arranco con una serie muy pequeña, 4 o 5 partes quizás, sobre lo que no sabías de Moroni. El día de hoy les voy a compartir una información que se encuentra aquí en mi libro que escribí junto con LeGrand L. Baker, un gran amigo. El libro se llama José Moroni, 7 principios que Moroni enseñó a José Smith. Si les interesa el libro, me pueden escribir específicamente en joseymoroni@gmail y les daré más información sobre cómo podrían conseguir el libro. Vamos entrando al tema. Creo que les va a gustar bastante este día de lo que vamos a tratar. Les comparto un PowerPoint. En esta primera parte vamos a tratar específicamente las visitas anuales de Moroni en el Cerro de Comora. Como siempre, hermanos, quiero invitarles a que puedan suscribir al canal y también compartir esta información si les gusta lo que van a aprender el día de hoy. Vamos entrando al tema, pero para poder entrar a este tema, tenemos que hablar brevemente de algo importante que sucedió durante la noche del domingo 21 de septiembre de 1823. Vamos a hablar brevemente sobre las primeras visitas de Moroni, que duraron entre esa primera noche del 21 para amanecer 22 de septiembre de 1823. Un profeta antiguo, de quien vamos a hablar, que se llama Moroni, él, siendo un ser resucitado, se le apareció 3 veces al joven José aquella noche. Les comento sobre esto para que puedan entender por qué José tuvo que ir al cerro cada año. Esta es una base bien importante. Durante estas visitas, Moroni le dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que Dios tenía una obra para José. Los inicios de esta obra se centrarían en antiguos registros escritos sobre planchas de oro, los mismos enterrados y sellados por la oración de la fe por Moroni. Moroni declaró a José que estas planchas se encerraba la plenitud del Evangelio eterno. Podemos dar más detalles sobre estas visitas posiblemente en otro video, estas visitas del 21 de septiembre en la noche, pero para nuestro propósito el día de hoy, les invito a que puedan leer la historia de José Smith, que se encuentra en La Perla de Gran Precio, si quieren más información específica sobre esas visitas. Mientras tanto, podemos sacar de estas visitas un par de puntos. Mientras Moroni le hablaba a José Smith, él le dio a José una severa advertencia, y esto tiene bastante que ver con esta primera visita al cerro, que vamos a hablar enseguida. Primero, Moroni le dijo con respecto a las planchas, y aquí está hablando José, en José Smith Historia, el versículo 42, dice que Moroni me manifestó que no habría de enseñarlas a nadie, sino únicamente a aquellos a quienes se me mandase que las enseñara. Si lo hacía, sería destruido. Mientras Moroni le hablaba a José acerca de las planchas, le mostró dónde estaban escondidas. José vio en esta visión el cerro de Comora y también el lugar específico donde, cerca de su cima, se encontraban las planchas. Las planchas estaban dentro de una caja de piedra, debajo de una piedra también. Su tapa de esta piedra era redonda, pero más delgada hacia los extremos, como en forma de un caparazón de tortuga y expuesta parcialmente sobre el suelo. Las planchas estaban nuevamente dentro de la caja que estaba debajo de la piedra. 3 veces aquella noche, Moroni se le apareció a José, dándole el mismo mensaje y haciendo hincapié en otras cosas, como escribió José, la segunda cosa. Le dijo que Satanás procuraría tentarme, dijo José, a causa de la situación indigente de la familia de mi padre, a que obtuviera las planchas con el fin de hacerme rico. Esto él me lo prohibió y dijo que al obtener las planchas no debía tener presente más objeto que el de glorificar a Dios, y que ningún otro motivo había de influir en mí sino el de edificar su reino. De lo contrario, no podría obtenerlas.
Son palabras muy fuertes ahí. Si José no tenía la mirada puesta únicamente en Dios, para glorificar a Dios solamente, y si tenía él la mirada en glorificar a sí mismo o hacerse rico, como dice, no podría José obtener las planchas. Así que hay que recordar esos dos puntos a medida que vayamos hablando sobre las visitas al cerro de Comora. Vamos, y nuevamente, son clave estas instrucciones. Vamos a entrar pues al tema de la primera visita de José al cerro. Después de aparecerse 3 veces a José durante la noche, llegó la mañana, José fue, o sea, el día lunes, José va al campo a trabajar con su padre. Sin embargo, estando agotado, José se sentía incapacitado. Por lo tanto, su padre le dijo que se fuera a la casa. Supuso que a lo mejor estaba enfermo. José, yendo hacia su casa, llegó a una cerca, o un cerco, perdón, trató de saltarlo, pero perdió sus fuerzas por completo y cayó al suelo. Por cuarta vez, Moroni se le aparece. Moroni le dijo a José el mismo mensaje que la noche anterior le había uh, pues entregado. Le mandó inclusive que fuera con su padre y le hablara acerca de la visión y los mandamientos que había recibido. Su padre, después de escucharlo, después de que José le había dicho, su padre respondió que era de Dios y que José fuera e hiciera pues lo que el mensajero le había mandado. Por lo tanto, el día 22 de septiembre de 1823, José salió de la granja de nuevo. En lugar de ir hacia su casa, se fue directamente al cerro de Comora. Lo que voy a compartir aquí viene de Oliverio Cowdery, seguramente algo que José le había compartido. Oliverio Cowdery escribió más tarde esta historia y José le dijo entonces que mientras caminaba hacia el cerro, comenzó a pensar en las planchas, pero especialmente sobre el oro. Cuando se acercaba cada vez más al cerro, parecía como dos poderes invisibles contendieran entre sí para ver cuál podía o podría influirle la mente. Cuando llegó a su destino, al cerro, esta contienda, de hecho, terminó, pero no en victoria, pues José había perdido la batalla. Cuando encontró la caja semienterrada, José tenía una fija determinación de obtener el oro y engrandecerse a sí mismo. En otras palabras, José había decidido vender las planchas, se enfocó más en lo que era el valor material de las planchas. José reconoció al llegar al cerro fácilmente la gran piedra que cubría el tesoro. Al mover la piedra con una palanca que encontró, miró por primera vez las planchas de las cuales le dijo Moroni. José miró por un momento y entonces se agachó para recoger el libro. Cuando sus manos lo tocaron, recibió un fuerte golpe a manera de descarga eléctrica. Le dio un choque. Algo no permitió que él obtuviera las planchas. Sorprendido José entonces y también debilitado, lo intentó de nuevo. Una vez más recibió la descarga y se debilitó aún más que antes. Utilizando todas sus fuerzas físicas para poder recoger las planchas, extendió las manos hacia las planchas por tercera vez. Esta vez la descarga fue tan severa que fue arrojado hacia atrás y cayó de espaldas sobre el suelo. Se quedó allí aturdido, pero más perplejo que lastimado. En voz alta, José dijo, ¿por qué no puedo obtener este libro? Y de repente escuchó la respuesta, porque no has guardado los mandamientos del Señor. Esa fue la respuesta y la respuesta la dio Moroni. Así que por quinta vez, Moroni se le aparece. Moroni estaba ahí en el cerro y estaba mirando hacia abajo, hacia José. Entonces, un recuerdo claro de las advertencias del ángel vino rápidamente a la conciencia de José y se dio cuenta que había cometido un terrible error. En este instante, José buscó al Señor a través de la oración y mientras oraba, la oscuridad empezó a dispersarse de su mente y su alma volvió a iluminarse de la misma manera que la noche anterior y él fue lleno del Espíritu Santo. De nuevo el Señor manifestó su condescendencia y misericordia.
Los cielos fueron abiertos y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y descansó sobre él. Moroni le dijo, mira, mandó Moroni a José, mira, José tuvo una visión de sí mismo en la que se vio caminando hacia el cerro unos minutos antes. José vio como el príncipe de las tinieblas, rodeado de su ejército de seguidores innumerables, le acompañaban mientras caminaba por la vereda y subía el cerro. El diablo había hablado a su conciencia y lo que le había parecido a José como solamente los extravíos de su mente cuando comenzó a enfocarse en el oro y en el dinero que podría conseguir, había sido en verdad una influencia del adversario. Después de ver esta visión, José entendió cómo el brillo prometido del oro había llegado a brillar más que el recuerdo de la gloria del ángel. Moroni entonces le explicó lo siguiente. Dijo, todo esto se te muestra, lo bueno y lo malo, lo santo y lo impuro, la gloria de Dios y el poder de las tinieblas, para que conozcas desde ahora en adelante los dos poderes y que nunca seas influenciado o superado por aquel ser maligno. Moroni dijo que Satanás llena los corazones de los hombres con maldad y les enseña a caminar en la oscuridad. Él también explicó, el camino de la santidad es paz y descanso. El contraste para José era claro, pero el ángel siguió instruyendo. Dijo lo siguiente, ahora has visto manifestado el poder de Dios y el poder de Satanás. Tú ves que no hay nada que sea deseable en las obras de las tinieblas, que no pueda traer felicidad, que los que son superados por ellas son miserables, mientras que por otro lado los justos son bendecidos con un lugar en el reino de Dios donde un gozo inimaginable los rodea. Antes de que José saliera del cerro, Moroni le informó que aún no había llegado la hora de sacar las planchas. Pero me dijo, dice José, que fuera a ese lugar precisamente un año después y que él me esperaría allí y que siguiera haciéndolo así hasta que llegara el momento de obtener las planchas. José, en pocas palabras, por desobediente, no pudo obtener las planchas aquel día. Y esto es lo que sucedió en la primera visita en el Cerro de Cumorah en el año 1823. Veamos entonces el siguiente año, el mismo día, 22 de septiembre de 1824. Así que es un año después y tal como el ángel Moroni le había mandado a José, José fue nuevamente al cerro, a Cumorah. Ahora, para enfatizar el peligro y aclarar la responsabilidad de José, Moroni le había instruido durante el año anterior que una vez que las planchas estuviesen en su custodia, la de José, él no debía dejarlas o soltarlas de sus manos, ni por un momento, sino hasta que fuesen escondidas de forma segura. Quería asegurarse, Moroni, además de que José pudiera superar su tentación de vender las planchas por el oro, por dinero. Quería asegurarse de que José pudiera cuidar de ellas también. Fue un tema sumamente importante. Así que en el día señalado, el 22 de septiembre de 1824, José subió el cerro hasta el lugar donde estaba enterrada la caja de piedra, la abrió, metió la mano y esta vez él sí recogió las planchas. Entonces, viendo que necesitaba colocar la piedra encima de la caja para taparla, José puso las planchas a su lado, ahí en el piso donde estarían seguras. Se había fijado que no había nadie, entonces pensando que todo estaba bien, que no había nadie cerca de él, puso las planchas a su lado, tapó la caja con la piedra y entonces cuando tapó la caja, él volteó para recoger las planchas, pero ya no estaban ahí. Las planchas ya no estaban a su lado. Ahora bien, José no podía entender
pues, ¿qué es lo que había sucedido? No había otra persona, o sea, nadie más se había acercado, no había nadie a su alrededor. Sin embargo, alguien se las había llevado. Por lo tanto, el joven José estaba sumamente frustrado, estaba asustado cuando vio que ahí al lado suyo no había, o sea, las planchas no habían estado ahí. Así que se arrodilló nuevamente, como lo hizo el año anterior, y pidió al Señor que le ayudara. Y tal como había sucedido en el año anterior, hace un año, en 1823, Moroni respondió a los ruegos de José. Y como había sucedido antes, el ángel Moroni, quien era un ex oficial general, les recuerdo que no me estoy confundiendo con el capitán Moroni. Hay que recordar que Moroni, este ser resucitado, en las últimas batallas con los nefitas y los amanitas, también era un general. Así que Moroni, este ex oficial general y ahora tutor de José, le dijo que no podía tener las planchas hasta que él hubiera aprendido a obedecer. La insistencia de Moroni en cuanto a que José prometiera mantener las planchas guardadas y no soltarlas de sus manos debió haberse tomado más en serio. La obediencia era clave nuevamente. Las planchas eran más preciosas que cualquier tesoro humano y tenían que ser protegidas con el máximo cuidado. Moroni le dio permiso a José para que levantara la piedra y mirara. Una vez más, el joven movió la piedra y descubrió la caja. Cuando vio las planchas guardadas en su lugar, se agachó y extendió las manos para obtenerlas. Pero en lugar de conseguirlas como él esperaba, fue arrojado hacia atrás, al suelo con gran violencia. José yacía en el suelo. Ahora el ángel se había ido. La caja estaba cerrada y él estaba solo. Cuando recuperó sus fuerzas, José se levantó y volvió a la casa de sus padres llorando de pesar y decepción. Así que por segunda vez José falló porque simplemente no obedeció lo que el ángel le había mandado. Lo que pasa es que el ángel tenía responsabilidad sobre las planchas. Él podía protegerlas suficientemente bien mientras estaban bajo su custodia. Y el punto principal es que no permitiría que José las obtuviera hasta que José hubiese aprendido a seguir sus instrucciones de manera explícita. José había escogido no obedecer y ahora tenía que esperar otro año para conseguirlas. Aunque desobedeció de buena manera, digamos, o sea, estaba intentando ser responsable, el mandato fue no soltarlas y por eso José no pudo conseguirlas. Eso fue la segunda visita al cerro. Ahora bien, en los años, los años 1825 y 1826, la tercera y la cuarta visita al Cerro de Comora, realmente no existen relatos específicos con mucho detalle sobre las visitas que José hizo a Comora en esos años. Sin embargo, lo que sí sabemos, según lo que está escrito, sabemos que José recibía del ángel instrucciones e inteligencia concernientes a lo que el Señor iba a hacer y cómo y de qué manera se conduciría su reino en los últimos días. Eso viene en José Smith Historia, versículo 54. Moroni le enseñó a José Smith acerca del papel importante que tendría en restaurar la iglesia del Señor de nuevo sobre la tierra. Durante este tiempo se le mostró otros, llamémosles tesoros de los nefitas. Entre ellos estaban una antigua espada cuya hoja estaba hecha de, como dice Nefi, un acero finísimo con un puño de oro puro y una esfera de bronce fino, esmeradamente labrada, que contenía 2 agujas. Esto viene en 1 Nefi capítulo 4, versículo 9 y 1 Nefi capítulo 16, versículo 10. Vienen esas explicaciones sobre esos 2 ítems. Ahora bien, de la hermana de José Smith, Catherine Smith, ella fue testigo de cuando José le comentaba a su familia sobre estos eventos que sucedían en el Cerro de Comora. Y ella da más información sobre estas visitas.
Ella dice, bien recuerdo las pruebas que tuvo mi hermano desde que obtuviera ese registro. Después de que tuvo la visión, o en otras palabras, la visita de Moroni, él iba frecuentemente al cerro y al regresar nos contaba, he visto el registro, también las planchas de bronce y la espada de Labán con el pectoral y los intérpretes. Ahora bien, es evidente que José vio estas cosas junto con otros, nuevamente entre comillas, tesoros de los nefitas, debido a que el Señor le proveería a 3 testigos que verían las mismas cosas que José vio. Podemos leer más sobre eso en el libro de Doctrina y Convenios, la sección 5, versículo 11, y también Doctrina y Convenios, sección 17, los versículos 1 al 4. Los testigos verían las mismas cosas que José vio. De la madre de José Smith, Lucy Mack Smith, aprendemos un poco más sobre qué es lo que estaba aprendiendo su hijo durante sus visitas con el ángel. Ella comenta que por las noches, después de terminar el trabajo del día, la familia Smith se reunía, todos sentados en un círculo y poniendo la más profunda atención mientras que José les enseñaba. Él describía a los antiguos habitantes de este continente, su vestimenta, el modo de viajar y los animales sobre los que montaban, sus ciudades, sus edificios, con todo detalle, su modo de pelear y también su adoración religiosa. Esto lo hacía José con tanta facilidad, al parecer, como si hubiese pasado toda su vida entre ellos. Así que Moroni le estaba instruyendo bastante durante estas visitas y parece que inclusive tuvo visiones sobre lo que sucedía en aquellos tiempos entre los nefitas. Así que al recibir más y más instrucción de Moroni, José recibió la preparación necesaria para obtener las planchas la próxima vez que visitaría el Cerro de Comora, que sería el año 1827. Así que llegando al año 1827, la misma fecha del 22 de septiembre, sucede que él, José y Emma salieron de la casa de los Smith en un carruaje. Se fueron en el carruaje del Joseph Knight. Fue un poquito más tarde que la medianoche del día 22 de septiembre. Se fueron de la granja en el carruaje y llegaron al cerro. Emma, de hecho, esperó junto al carruaje, se arrodilló y ofreció una oración mientras José subió al monte solo. Como punto aparte, les comparto que también de la hermana de José, Catherine Smith, aprendemos que a José se le mandó estar en el cerro el 22 de septiembre de 1827 a las 2 de la mañana. Es un dato muy interesante. Ahora bien, cuando José se acercaba a la cima, Moroni se reunió con él y le encomendó el registro de oro, o sea, lo que sería el libro de Mormón, las planchas. Le entregó el Urim y Tumim y el pectoral. Nuevamente, punto aparte, la espada de Labán no estaba entre las cosas que estaban en la caja, solamente estaban ahí las planchas de oro o que parecían oro, el pectoral y el Urim y Tumim. Esas 3 cosas nada más. No estaba ahí la espada de Labán. Al aceptar José estas cosas, las planchas, el Urim y Tumim y el pectoral, Moroni le dijo de nuevo, o le dio, mejor dicho, de nuevo otra advertencia. Una paráfrasis de esta advertencia se da en las palabras de su madre, de Lucy Mack Smith, en la historia que ella escribió. Ella dijo, según ella, Moroni le dijo, ahora tú tienes posesión del registro y eres solamente un hombre. Por lo tanto, tendrás que cuidarte y ser fiel a lo que fuiste encargado. Hombres malvados se apoderarán de ti, porque harán cada plan y artimaña posible para quitártelo. Y si no eres cuidadoso, en todo momento tendrán éxito. Mientras el registro estaba conmigo, pude guardarlo y ningún hombre tuvo poder para quitármelo. Pero ahora te lo doy a ti. Ten cuidado, cuida tus pasos y tendrás poder para retenerlo hasta que llegue el tiempo para traducirlo.
José, de hecho, escribió una promesa que Moroni le hizo con respecto a las planchas, el Urim y Tumim y el pectoral. Él escribió en José Smith Historia, el versículo 59. Él dijo, si me esforzaba con todo mi empeño por disculpen, se me traba la lengua, preservarlos hasta que él, el mensajero, viniera por ellos, entonces serían protegidos. José tomó las planchas y bajando del cerro las llevó hasta llegar a un árbol grande, muerto y caído al suelo. Cuidadosamente cortó la corteza del árbol, lo volteó e hizo un agujero en la madera podrida. Después de ocultar las planchas en el interior, él reemplazó la corteza y camufló su actividad al cubrir esa parte del tronco con lo que yaciera cerca. Entonces, sin las planchas, regresó al carruaje donde estaba Emma esperándolo. Y era temprano, o sea, por la madrugada del día 22, cuando llegaron de nuevo a la casa de los Smith. Sí se había llevado lo que era el pectoral y el Urim y Tumim, pero dejó las planchas en aquel árbol. Ahora bien, mis queridos hermanos, ya saben un poquito más sobre las visitas anuales al cerro de Comorra, cuando Moroni se le apareció a José en ese cerro. Me gustaría saber qué aprendieron con respecto a estos relatos sobre estas visitas al cerro. ¿Qué les gustó más? ¿Qué principio creen ustedes que sería un buen principio que debemos nosotros de aplicar a nuestras vidas? Dejen sus comentarios en la sección que está abajo. Por favor, de nuevo les invito a que puedan suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Y siempre, por favor, compartan el video para que más personas puedan aprender aquí en este canal la arboleda sagrada. Les digo que en el próximo video que voy a compartir sería la parte 2 de lo que no sabías de Moroni. Voy a compartir un poquito más sobre las visitas mismas de Moroni a José Smith entre los años 1823 hasta 1829. Es decir, desde la primera vez que él se le apareció aquella noche del 21 de septiembre de 1823 hasta la última visita que tuvo con José en 1800, bueno, por lo que sabemos, lo que tenemos escrito. No hay nada escrito después de 1829 de que si le visitó o no, pero lo que tenemos escrito en 1829 fue la última vez que Moroni se le apareció, y todas las visitas que sucedieron, que nuevamente que tenemos escritas, ¿verdad? Son 22 visitas, por lo menos 22 veces Moroni se le apareció a José Smith durante esos años en que José Smith estaba siendo preparado para llegar a ser un profeta. Así que cuando haga yo el video, este video de la parte 2 sobre lo que no sabías de Moroni, pondré el enlace aquí para que puedan hacer clic y llegar al video y verlo. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Gracias por estar aquí. Espero que hayan podido aprender mucho más este día en este episodio de La Arboleda Sagrada. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense, nos vemos. Gracias.